Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día tenemos clasecita nueva, así que vamos a hacer un pequeño video explicativo y vamos a trabajar algunos temas con respecto a la actividad también. Así que, ojo con este video. Hoy día nos vamos a centrar en lo que es la implementación del modelo económico neoliberal en Chile y también el nuevo sistema político que va a implementar Pinochet. Para ello, vamos a ir analizando por parte lo que es este modelo neoliberal o un nuevo modelo económico que viene a sustituir las teorías anteriores. Recuerden, por ejemplo, la keynesiana durante el periodo de Alessandri o lo que trató de meter la UP con esta idea un poco más de participación estatal. Eso va a ser modificado ahora. Y luego vamos a centrarnos un poco en la ahora antigua Constitución del 80, en la cual vamos a ver qué atribuciones plantea el presidente de la República y cuáles van a ser las leyes más importantes. Ojo con estos chiquillos, porque cuando hablemos de la Constitución vamos a ver elementos súper importantes que a lo mejor puede que se mantengan o puede que no se mantengan, ¿ya? Así que ojo con eso. Lo que sí es que vamos a partir por la parte económica y luego vamos a pasar a la sección política. No, la actividad no. Vamos a ir primero a la sección económica. El neoliberalismo. Sabemos que existen diferentes corrientes para enfrentar los diferentes problemas que puede tener un país. Sabemos que hay diferentes posturas políticas, por tanto, aparecen partidos políticos con ideas nuevas, pero también aparecen diferentes posturas económicas. Las escuelas económicas vienen a responder los problemas económicos entendidos como ¿qué hacemos con esta cantidad de plata o de recursos para solucionar la mayor cantidad de problemas que tenemos? Existen varias, existen muchas, y de hecho en el próximo año ustedes van a ver como cuatro más importantes. Por el momento necesito que entiendan que tenemos una escuela liberal, que es clásica, la primera de la clásica, que se refiere a esta idea de que el mercado se regula solo, la idea de la mano invisible que plantea Adam Smith, esta idea de que la acumulación de riqueza se da a través del mismo comercio, que los precios se regulan por la cantidad de oferta y demanda. La idea más clásica del liberalismo es esta. Por otro lado, tenemos una teoría un poquito más marxista, que es la que plantea Karl Marx, obviamente. Y él plantea que no, que al final son los trabajadores los que se toman todo el peso del trabajo y finalmente deberían ser ellos los que tienen los mayores ingresos. Y por supuesto, le da un rol súper importante al Estado. Recordemos que para Marx el Estado es el encargado de administrar los recursos que se dan y por tanto es la base y el centro de esta economía. Muy parecido a lo que la Unión Soviética es en su momento. No sé si se acuerdan. Por otro lado, tenemos una teoría que es keynesiana, que es la de Keynes, que nosotros vimos cuando hablamos de Alessandri, que tiene esta idea de que, bueno, dejemos que haya una economía de libre mercado, dejemos que haya en empresas, dejemos que haya en privados, pero dejemos que el Estado también se haga cargo y que tenga un rol fundamental en lo que es el estado de bienestar. O sea, entregar a las personas lo suficiente para que puedan vivir bien, salud, comida, casa, etc. El neoliberalismo va a ser como una versión intermedia, pero más cargado hacia el liberalismo clásico. ¿Qué va a plantear? Por una parte, va a asumir que la economía sí puede regularse a través de la participación de los privados, pero le va a dar algún tipo de rol al Estado. No tanto como en la teoría keynesiana, pero sí va a asumir que hay una existencia de un ente que puede recibir algún ingreso, por ejemplo, por medio de los impuestos. En el caso de nosotros, el año 75 se implementó este modelo. Ya fue asumido por grupos de economistas que eran de la Universidad Católica, pero principalmente por aquellos que venían de la Universidad de Chicago. Por tanto, se les va a conocer como los famosos Chicago Boys. Los Chicago Boys son un grupo de economistas que habían desarrollado sus magíster y todo su proceso educacional en Estados Unidos y que fueron traídos por el gobierno de Pinochet para tratar de solucionar este problema. Piense que nuevamente estamos en Guerra Fría, tenemos problemas económicos con los vecinos, recién salimos de un gobierno socialista, entonces tenemos que tratar de solucionar este problema. Y sabemos que hubo una crisis económica, que tenemos desabastecimiento, que tenemos un alto grado de inflación y por consiguiente los Chicago Boys van a venir a tratar de solucionar ese problema. Ahora, el neoliberalismo también se aplicó de forma muy particular en Chile. Y las características más principales o las más importantes son estas tres que yo les puse acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La primera sería el rol del Estado. El Estado ya no va a tener este
sistema de bienestar que había tenido antes, esta idea de un control en el cual ayudaba a las personas, en la cual se encargaba de, por ejemplo, darles a aquellos que no tenían, no sé, pues, cosas más básicas como la alimentación, como la educación, como la salud, sino que más bien va a empezar a tomar un rol un poquito más alejado. La función del Estado en este momento se va a limitar netamente a regular la actividad de los privados. O sea, va a dejar que participen los privados, que entre gente de otros lados, que invierta, que ponga su empresa, que ponga su plata, y el Estado lo que va a hacer es mirarlo, ver que hagan su trabajo. Esto le va a quitar el Estado proteccionista y benefactor que había tenido entonces el Estado y lo va a dejar en lo que se conoce como, y ojo por favor con esta palabra, que es lo que ha estado dando bote últimamente, sobre todo con la idea del cambio de constitución, el Estado subsidiario. Este concepto es súper importante porque implica que la economía se va a regular sola y en aquellos espacios donde la economía no pueda ser igual para todos, ahí debería meterse el Estado. Eso es lo que plantea, que esto es un subsidio, ¿ya? Como por ejemplo, cuando a usted le dan el subsidio de transporte, usted no puede pagar todo su pasaje de micro, así que el Estado le paga una parte y usted paga la otra parte. A diferencia de lo que habíamos visto con el estado de bienestar, que el Estado te aseguraba de darte a ti el pasaje de la micro. Aquí te dice, no, yo no me puedo encargar de eso, tú tienes que encargarte, pero si no puedes hacerlo totalmente, bueno, yo te voy a dar una manito con alguna cantidad de plata. Esto lo vamos a ver en transporte, esto lo vamos a ver en vivienda, por ejemplo, en subsidios para conseguir casa, incluso en los colegios más adelante. La idea, por supuesto, de esto es promover que las empresas tengan cierta libertad de acción y puedan trabajar de la mejor forma posible. Pero si no puede, bueno, el Estado tendrá que cubrir en alguna forma u otra. Por otro lado, tenemos la disminución del gasto fiscal. Sabemos que durante el periodo de Salvador Allende, él se había metido mucha cantidad de plata en tratar de solucionar los problemas que habían. Hizo más colegios, hizo más hospitales y trató de trabajar en ese sistema como activación del gasto público, así como de generar espacios públicos. No sé, pues, entregó muchas casas, ayudó a las familias con las provisiones sociales, ayudó en salud, esto de las calles, ¿cómo se llama? Con el alumbrado público, tratar de generar cosas que sirvieron para todos. Esta es la idea de las obras públicas. Pero, como estábamos a la baja y la ausencia de plata que estaba entrando debido a la gran crisis económica que teníamos, hubo que hacerse estos recortes. Y por consiguiente, los primeros que salieron volando fueron los empleados públicos. Los salarios que recibían también la gente que trabajaba para el Estado, por ejemplo, secretarios de las municipalidades, las personas encargadas del aseo y la mantención, simplemente o se le despidió o se le cortaron mucho los salarios. Por otro lado, hubo unas medidas de privatizaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas de las empresas que habían sido del Estado ahora van a pasar a ser manos de particulares. Y eso es súper importante porque sabemos que durante todo el proyecto Salvador Allende se trató de hacer lo contrario, de que las empresas privadas pasaran a ser estatales. Ahora lo que va a hacer Pinochet es todo lo contrario. Las que son del Estado van a pasar a ser de privados para que puedan mantenerlos con la plata que ellos tienen y así evitar que el Estado siga gastando más plata de su bolsillo. Sabemos que eso no nos va a ayudar mucho más adelante porque al final vamos a terminar privatizando servicios básicos y ahí va a generar ciertos problemas. Por ejemplo, Chilquinta ya no es estatal, el agua tampoco lo es, pero tiene que ver netamente con que el Estado ya no podía hacerse cargo de esos gastos y por consiguiente buscó a alguien que pudiera. Ahora, los términos y condiciones para eso es otro caso de pelea, ¿ya? Pero por el momento necesito que entiendan esto. Y finalmente, pero no menos importante, la apertura comercial. Estamos en una crisis económica, tenemos poca plata, no entra mucha plata. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la respuesta más obvia va a ser incentivar la economía privada. Dejemos que gente de afuera venga y ponga sus industrias. Nosotros no tenemos plata para producir, no importa, tenemos materias primas. Venga usted, sáquela y me da plata en impuestos, por ejemplo. Se van a eliminar ciertas trabas y ciertos controles con el comercio exterior. Se va a permitir, por ejemplo, que los valores de aduana por salir de la frontera sean mucho más baratos. Por tanto, va a ser más conveniente para alguien venir a trabajar a Chile. Por otra parte, se van a estimular ciertas áreas que no habían sido tratadas antes. ¿Se acuerdan que yo les decía que Chile siempre se caracterizó por sacar minerales como el cobre o antiguamente el salitre
o vender lo que es la ganadería, la grasa del animal, la harina de pescado, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a buscar otras facetas que podamos hacer. Entre ellas, por ejemplo, la silvicultura o la parte forestal, la extracción de madera y de celulosa. También la pesquería, que es algo súper extraño porque Chile al tener tantos kilómetros de costa debería ser como de perogrullo venir a sacar material pesquero, pero se va a volver a activar eso. Y finalmente la frutícola, que es el sur de Chile que había estado como ahí en veremos, va a poder ser trabajado para poder sacar frutas y verduras. Esto va a favorecer primero la diversificación de las exportaciones. Chile ya no va a ser monoexportador, ya no va solo a tirar cobre para afuera, sino que ahora va a poder encontrar otras formas de generar comercio con otros países. De hecho, gracias a esto, somos grandes exportadores de palta, somos grandes exportadores de berries. ¿Qué otra fruta había? Otras frutas más. El kiwi, si no me equivoco. La mayoría de las frutillas. Para el sur de Chile el calafate, y vamos a poder ir diversificando nuestra economía y eso va a poder que haya una reapertura o una recuperación nacional, ¿ya? Así que para que lo tengan presente. Ahora comercializamos con la gente de afuera, es mucho mejor, porque recordemos que antes de eso estábamos en la idea del modelo Easy, de la idea de que nosotros produjéramos para nosotros, pero eso no está dando resultado en Latinoamérica por el contexto de Guerra Fría, así que ahora necesitamos ir ampliando esto. ¿Qué va a pasar con el modelo económico? Va a repercutir en todo. Así de simple. Siempre que hablamos de economía nos damos cuenta que a nivel social siempre va a afectar. ¿Y cómo va a afectar en Chile? Con 4 puntos. El aumento del consumo, el sistema de pensiones y de salud, el sistema educacional y por supuesto el cambio de la legislación laboral. Porque sabemos que todo lo que tiene que ver con economía siempre va a repercutir en el trabajo. Y en el trabajo, ¿quiénes están? Las personas. Por consiguiente va a afectar en el cambio social. La implementación de este modelo, como dice la presentación, se tradujo en una reestructuración profunda de la economía y la sociedad chilena en algunos aspectos. Algunas de estas consecuencias, como las reformas al sistema de pensiones, el sistema educacional, se van a ver directamente relacionadas con la privatización y se va a poder apreciar incluso hasta nuestros días. De hecho, si usted piensa en las manifestaciones que ocurrieron el 18 de octubre y todo lo que se está pidiendo, bueno, todavía se está pidiendo a pesar de la aprobación de la nueva constitución, tiene que ver netamente con estos puntos que se implementaron durante el gobierno militar o dictadura, por no decirlo de otra forma. Tenemos aquí un conflicto que se da porque se dio la posibilidad de una privatización. ¿Por qué? Bueno, en primer aspecto, y no menos importante, las políticas de apertura comercial que yo les hablaba, esta idea de poder vender hacia otros lados y, por supuesto, diversificar el comercio, ¿qué nos va a dar a nosotros la posibilidad de tener más bienes? Si nosotros vendemos al extranjero, nosotros entregamos productos y nos llega de vuelta platita. Por consiguiente, ahora tenemos dinero. Y si tenemos dinero, queremos comprar. Como tenemos una amplitud comercial con gente de afuera, van a empezar a llegar productos de otros lados, como por ejemplo Estados Unidos o China. Y sabemos que ellos son, pero sequísimos en tecnología. Así que Chile, durante este periodo, finales del 70, principios de los 80, va a ser el auge de las televisiones, de las lavadoras, las aspiradoras e incluso los autos. La gente que se va a ver con un poco más de plata va a empezar a querer comprar estas cosas. Y eso van a venderse como novedades, o sea, los comerciales para, no sé, máquinas de afeitar, no sé, por los autos yo les decía que era súper extraño ver la cantidad de producción que se podía hacer para conseguir autos. La gente empezó a querer comprar estas cosas. Pero sabemos que en una economía donde más personas quieran comprar un producto, más caro se hace, porque la demanda es mucho mayor que la oferta del producto. ¿Qué va a pasar? Van a ser más caros y por tanto la plata que tenemos no va a alcanzar. ¿Cuál va a ser la solución que te va a prestar el Estado? Los créditos. El Estado te va a empezar a prestar plata. Obviamente con un valor de interés, o sea, todavía se da eso, que tú pedís, no sé, 1.000.000 y terminas pagando 1.200.000, los intereses. Pero esto no solo se va a hacer cargo el Estado, de hecho van a empezar a aparecer empresas privadas que te van a prestar plata y esto va a provocar un mayor nivel de consumo para nosotros, pero también va a crear un mayor endeudamiento. Y finalmente, en vez de tener gente que compra cosas que necesita y que puede pagar, vamos a tener gente pobre, endeudada con muchas cosas.
Y eso va a ser un problema que va a repercutir en Chile incluso hasta nuestros días. El hecho que durante este periodo aparezcan las tarjetas en un par de años más, estamos todavía como en el 75, pero que en un par de años más aparezcan las tarjetas de crédito, va a ser un cambio súper radical en la forma en que consumimos los chilenos. Por ahora quiero que entiendan que tanto el Estado, con el Banco Estado, y el Banco Chile, que ahora ya no es de nosotros, sino que es privado, va a empezar a prestar plata. E incluso algunas tiendas comerciales. Ya Casa Jimena, por ejemplo, va a empezar a prestar dinero. Y obviamente va a generar estos problemas de la clase media que no va a poder costearla. Quizás lo más importante de este periodo, y una de las cosas que todavía se bulla, es la creación del sistema de pensiones. El sistema de pensiones o la administradora de fondo de pensiones, que eso significa AFP, administradora de fondos de pensiones, reemplazaron las antiguas cajas de previsiones públicas. Antiguamente, cuando el presidente Salvador Allende existía, él tenía esta idea de las cajas de previsión, donde las personas ahorraban de forma individual una cantidad de plata, pero el Estado también ponía una cantidad de plata. Entonces el fondo era un poquito más grande y al final, cuando llegabas a tu vejez, a ti se te entregaba esa cantidad de plata para que tú pudieras vivir, ¿ya? Ahora se va a hacer un cambio. Van a aparecer las administradoras de pensiones, que es lo que conocemos ahora como el gran problema. Los ahorros que tú tenías van a pasar a administrarse por una empresa privada, no por el Estado. Entonces, toda tu platita que tú estuviste juntando por tanto tiempo va a ser tuya, pero de forma individual. Y se va a trabajar durante mucho tiempo. Estamos hablando de, no sé, la gente empezaba a trabajar a los 20, por decirte algo. Durante 40 años se va a trabajar esa plata, no tú, sino la AFP. Y las ganancias que generes son lo que te va a llegar a ti cuando seas más viejo. Ahora, esto también es súper particular, porque tal como lo dice ahí, es una capitalización individual. Cuando hablábamos de la caja de previsión, como lo que planteaba Salvador Allende, era común para todos. Todos generaban su platita, todos guardaban en un fondo común y después la plata se departía parejo. Ahora no, ahora depende de tu capacidad de ahorro y de la capacidad de tu AFP producir plata para que te llegue en tu vejez. Esto podría ser súper bueno, porque implicaría que yo no tengo que administrar mi dinero y se supone que personas que saben empezarían a invertir y generar más plata. Pero lamentablemente el sistema de AFP fue sufriendo ciertas reformas que van a llegar a ser bastante cuestionables y las ganancias van a empezar a generarse solo para la misma administradora, pero no para mí, que soy la persona que está ahorrando. Y obviamente eso va a empezar a generar problemas que van a desencadenar grandes problemas sociales. La mayoría de nuestros abuelitos, ¿cuánto sacan? 170.000 pesos si es que tiene mucha suerte. Y eso tiene que ver netamente con una mala administración de estos fondos de pensiones y porque simplemente no hay un interés real para generar buenas pensiones. Simplemente, por ejemplo, que te midan a ti tu esperanza de vida hasta los 110 años es una forma, pero por favor, no somos así los chilenos, morimos ¿cuánto? A los 89 la esperanza de vida, entonces hay algunas cosas que están variando y la hora modificaciones que se hicieron para que tú tuvieras obligatoriamente en una AFP, tuvieras que cotizar, que no haya límite de pérdidas, que tú corras con las pérdidas o que no importa cuánta plata gane la administradora con tu fondo, porque al final es alguien que está haciendo apuestas con tu plata, pero las ganancias no son para ti, al menos no todas. Ya, eso no significa que la AFP agarre tu plata, juegue con eso y se la deje para ellas. No, te lleva un porcentaje de esa ganancia. Pero lamentablemente nos damos cuenta que se chacreó un poquito el sistema y los fondos no son completos para uno y las pérdidas también son bastante altas. Entonces, ahí hay algo que no está funcionando con el sistema de AFP, pero eso corresponde a verlo en cuarto medio. Vamos a entrar en detalle cómo funciona. Por otra parte, también se rediseñó el sistema de salud y se creó el Fondo Nacional de Salud, FONASA, Fondo Nacional de Salud. Y también se creó su versión privatizada o que no pertenece al Estado, del sistema privado, que son las instituciones de salud previsional o ISAPRES. Cada trabajador o trabajadora tiene que escoger entre un ISAPRE o estar en FONASA y a partir de eso se le quitará una cantidad de dinero de su sueldo que irá a este sistema y en caso de que tenga alguna enfermedad o algún accidente va a cobrar desde esa forma.
Si usted es FONASA, por ejemplo, a usted se le va a quitar el 7% de su sueldo, va a ir al Estado, pero cuando usted se enferme y vaya, por ejemplo, al consultorio, le va a salir gratis. Si va a una clínica privada, también hay bonos con FONASA y se le va a hacer un recorte del valor total. Las ISAPRES hacen exactamente lo mismo, pero esa plata en vez de ir al Estado va a ir al sistema privado. La ISAPRE también va a costear alguna de sus enfermedades. Y ojo, porque no todas las ISAPRES tienen los mismos planes para las mismas personas y no todas cubren las mismas enfermedades. Así que al final tú tienes que escoger cuál de estos dos sistemas te acomoda más. Tengan ojo también, por favor, con eso. Yo sé que esto se ve más adelante cuando hablemos de inserción laboral, pero necesito que entiendan desde ya que este sistema te da la posibilidad de elegir, pero las opciones no siempre son parejas para todos, ¿ya? Porque, por ejemplo, en FONASA yo le digo, te quitan el 7%. Si tú ganas el mínimo, son como 22.000 pesos, una cosa así. Pero los planes, por ejemplo, de las ISAPRES, a lo mejor te cubren más cosas, pero es mucha más plata y no todos están dispuestos a pagar, no sé, 60 o 70.000 pesos por un plan. Entonces ya ahí empezamos a ver que generar sistemas privados y públicos ya está haciendo distinción entre las personas y ya está generando estas desigualdades que vamos a ver que van a calar mucho durante este periodo de gobierno. Otro tema que es muy importante es el sistema educacional. Sabemos que anteriormente, nuevamente en el gobierno de Salvador Allende, tanto la administración primaria como secundaria, o sea, la básica y la media, eran de las municipalidades. Ellos eran los que se hacían cargo de eso y por consiguiente el acceso era para todos, ¿no es cierto? Pues bien, con esta reestructuración del sistema educacional se van a crear los establecimientos de financiamiento compartido, el FICOM, financiamiento compartido, más conocido como los colegios subvencionados, donde el Estado da un porcentaje de la plata para su funcionamiento y las otras personas que están tomando este servicio pagan también un porcentaje para poder entrar a ese colegio. El caso de nosotros. Ahora, también se crearon los colegios privados, que son aquellos que no tienen un carácter estatal, que es un sostenedor el que se encarga de administrar la plata y por supuesto él decide cuánto se cobra por esta educación. ¿Cuál es la gracia de esto? Porque yo voy a pagar por un sistema que me pueden dar gratis en otro lado. El nivel de educación es diferente debido a la competencia que genera que hayan públicos, subvencionados y privados. Ahora, además del sistema público y el subvencionado y el privado, van a aparecer los sistemas de universidades privadas. Eso no se había visto. Antiguamente teníamos la Universidad Católica, la Universidad de Santiago, la Universidad de Valparaíso, etcétera, que eran estatales. Ahora van a aparecer universidades que no necesitan estar en ese sistema y que alguien con un poco de plata va a poder poner una. Vamos a ver que ya no es necesario, por ejemplo, tener una buena nota para poder acceder siempre y cuando tú puedas pagar la entrada a esta universidad. Esta alternativa de instituciones les va a servir a todos aquellos que no pudieron entrar a una universidad tradicional o pública. Ahora, el camino a la legislación laboral es algo que me interesa de sobremanera, porque si usted estuvo viendo mis historias en Instagram, se va a dar cuenta que la serie Los 80 se estaba tratando este tema, ¿ya? Lo primero que tenemos que saber es que a partir del año 79 se promulgó un plan laboral que en la práctica significó la renuncia del Estado como mediador en los conflictos entre las empresas y los trabajadores. Por ejemplo, si había un problema en tu empresa porque empezaron a echar gente sin ninguna justificación o empezaron a pagar menos a la gente porque sí, los trabajadores buscaban un mediador del Estado que les permitiera llegar a un acuerdo con su empleador. ¿Ya? El año 79 eso se va a terminar. Y los empresarios y los trabajadores ya no van a tener ese punto intermedio. Ahora, ese punto intermedio a veces era un abogado estatal o la mayoría del tiempo eran los mismos sindicatos de trabajadores. Nosotros hemos hablado de los sindicatos, de estas como agrupaciones que se arman de personas que tienen una misma labor o que trabajan en un mismo lugar y pelean para conseguir beneficios o para pelear contra injusticias que se estén dando. Nosotros lo vimos cuando analizamos la cuestión social. ¿Se acuerdan de toda esta escoba que quedó porque querían un trato digno, horas laborales bien pagadas, la ley de la silla, el pre y postnatal, etcétera, etcétera? Eso se va a debilitar ahora. De hecho, van a aparecer esta idea de que puede haber más de un sindicato por empresa,
cosa que si bien te permitía a ti elegir cuál te acomodaba más, lo que hacía también era regular un poco este sistema, porque si un sindicato estaba haciendo mucha bulla, bueno, echemos a todos ellos y total nos quedamos con el otro, contratamos nuevas personas. Empezó a debilitar el poder de los sindicatos. Del mismo modo, va a regular el derecho a huelga. Nosotros sabemos que en Chile, si tú te vas a huelga, a ti no te pueden echar, ¿ya? ¿Por qué? Porque se supone que se está negociando un trato, por consiguiente no te pueden echar de tu trabajo a menos que incumplas alguna de las normativas en la regulación del Código del Trabajo que dice que, no sé, pues si tú rompes algo en la empresa, ahí sí pueden, pero si solo te estás manifestando, no te pueden echar. En el 79 se va a decidir que no. Lo siento, cariño, usted quiere hacer escándalo, usted quiere estar en contra del sistema, se va nomás. Se permite también que los patrones puedan contratar personal de reemplazo en caso de paro, cosa que ahora tampoco se puede hacer. Pues. Si yo estoy en paro de trabajadores, el lugar está cerrado. O sea, cuando los profesores, por ejemplo, se van a paro, no contratan una cachada de profesores para suplirnos mientras nosotros nos estamos manifestando, ¿no es cierto? No. Pero en este periodo se va a pasar por alto esa idea y se va a empezar a vigilar a los buscapleitos. Porque hay una idea, y es una tendencia, que la mayoría de los líderes sindicales tienden a ser de izquierda. Y por consiguiente, y sabemos que, porque hay una democracia protegida, no pueden haber gente de izquierda, porque pelean contra el régimen. Entonces, es como evitemos esto, y ya sabemos que a Pinochet no le gusta a la gente de izquierda, así que no, empecemos a modificar, si hay que echar trabajadores se echan, si hay que contratar a otros se contratarán, total, como hay gente que necesita plata, siempre van a haber trabajadores. Y obviamente esto va a hacer que todo el avance que se tuvo en reformas laborales, contrato de trabajo, horas de trabajo, va a empezar a perder peso. Simplemente se va a debilitar completamente. Ojo, todo esto es consecuencia del modelo que implantamos, ¿ya? Porque si bien tiene que ver netamente con la plata, nos vamos a dar cuenta que, claro, pues, si yo tengo plata, yo puedo tener o un colegio o otro colegio, un sistema de salud o otro sistema de salud, el sistema de pensiones, el tipo de trabajo, qué puedo consumir y qué no. Entonces, todo se empieza a relacionar en ese aspecto. ¿Y cómo justificamos todo esto? Pues bien, con una nueva constitución, pues. Hablamos de una nueva institucionalidad política, que significa una reestructuración de las instituciones políticas. Sabemos que el Congreso no existe ahora. Sabemos que Chile se rige por una junta militar y sabemos que esa junta militar está formada principalmente y administrada por Pinochet, ¿no es cierto? Pues bien, el 75, el poder legislativo, que es el Congreso, va a quedar en manos de la junta militar y que se había estado expresando por medio de decretos con fuerza de ley, ¿no es cierto? Pero estos decretos empezaron a decir, bueno, en vez de estar haciendo esto, ¿por qué no mejor cambiamos la constitución en vez de estar haciendo leyes que atenten contra ella? Mejor cambiamos la completa y no tenemos que hacer más de esto. Pinochet miró, la junta militar lo miró, le dijo, me gusta esta idea. Así que las autoridades militares y civiles vieron que se necesitaba rediseñar una constitución. Y la verdad es que esta constitución no viene por una necesidad de reestructuración, porque hayamos evolucionado desde el 25 o porque las demandas sociales sean otras. No, esta constitución va a venir a legitimizar la estructura de la dictadura. Esto no es una necesidad social, esto es una justificación. O sea, Pinochet quiere hacer algo, bueno, la constitución dice que él puede, porque nosotros hicimos una constitución que decía que él podía. Finalmente, la constitución del 80 no es más que una excusa para validar democráticamente una dictadura militar. El proyecto es súper entretenido. Si usted se fija en el libro de clases, tiene como media plana, menos, tiene como un párrafo sobre esto. Pero yo creo que necesitan saber un poquito más de este tema, sobre todo teniendo en conciencia que viene todo el proceso para crear una nueva constitución. Y nos vamos a dar cuenta que la forma en que se construye una constitución es súper diferente y es súper compleja. Entonces también creo que es necesario que entiendan un poquito de esto. Las constituciones de Chile no son nuevas. Nosotros hemos tenido como 8. Si usted se acuerda, pre-independencia, José Miguel Carrera tenía su constitución, Bernardo Higgins trató de escribir una,
después los conservadores hicieron una el 23, los federales trataron de hacer una el 27, el 28 los liberales también salieron con una, hasta que finalmente el 33 Diego Portales llega con su maravillosa obra y tenemos esa constitución por casi 100 años en Chile. Luego el 25 Alessandri dice, bueno, vamos a hacer otra constitución. ¿Cómo la hacemos? Bueno, llamemos al pueblo. No, en muchos pueblos no va a funcionar. Mejor hagamos con un grupo de personas que tengan mi confianza y que sean expertos constitucionalistas y que ellos le escriban y después hacemos que el pueblo elija. Ya, bueno, también me gusta esa idea. Se escribe la del 25. ¿Y la del 80 cómo llega? Bueno, partamos por la base. La Junta de Gobierno creó una comisión de estudios constitucionales. Agarró a los abogados más bacanes que tenían de ese lado y que fueran de derecha y se les pidió que por favor revisaran y trataran de introducir un cambio constitucional. Obviamente, cuando tú escribes una constitución, lo primero que tomas en consideración es cuál va a ser la base central o la columna vertebral de ella. Por ejemplo, las constituciones actuales tienen relación con los tratados internacionales, lo que plantea la ONU y, por supuesto, centrar todo en la idea del bien común y el derecho a la vida, ¿no es cierto? Las personas son lo más importante porque es la nación en la que arma, la nación es la que tiene la soberanía. En este caso, esta comisión va a tratar de buscar cuáles son los ejes necesarios en esta constitución. El año 76 se materializó la derogación de la constitución del 25. Algo así como que se votó sin, ¿tenemos que cambiar la constitución? Bueno, lo votaron ellos. Y la Junta Militar dijo, sí, vamos a cambiar la constitución del 25. Se empezaron a promover actas constitucionales, que son decretos muy similares a las leyes que van a servir como cuerpo jurídico para armar esta constitución. Como un país no puede estar sin constitución, bueno, hay países que sí, pero responden a otras dinámicas. Chile igual tiene que tener constitución. Por ejemplo, en el plazo que se va a armar la constitución actual, nosotros vamos a seguir rigiéndonos por esta del 80. Se van a dar ciertos cánones jurídicos que van a estar funcionando hasta que se pueda construir la nueva constitución. El 9 de julio del 77 se conmemoró, por supuesto, yo asumo que la fecha le sonó al tiro, la Batalla de la Concepción, en la que Pinochet da su famoso discurso de Chacarillas. ¿Qué es lo interesante de este discurso? Pinochet plantea que se necesita una nueva constitución y por tanto da unas líneas generales de lo que va a tratar. Según Pinochet, con la llegada de su dictadura, generamos una democracia autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y de auténtica participación social. Ojo, por favor, con el discurso, ¿ya? Porque nosotros sabemos cómo funcionó la dictadura y sabemos que en realidad la mitad de lo que está diciendo ahí es verdad. Pero con este discurso, Pinochet agarra a las masas y les dice, bueno, nosotros tenemos un nuevo sistema democrático y este sistema democrático tiene que estar acorde con las necesidades y por consiguiente amerita que tengamos una nueva constitución. Y la gente que no es muy letrada en este tiempo, porque sabemos que la idea de política o la idea de la educación ciudadana fue modificada, de hecho, Pinochet la saca de los planes de estudio, y esta gente que no está muy informada en estos temas es como, maravilloso, pues mi general, usted me ha dado tanto. Entonces, ¿qué va a pasar? Pinochet va a pararse, él va a decir, ¿sabéis qué? El 11 de septiembre no significó solo el derrocamiento de un gobierno ilegítimo por el de Salvador Allende y fracasado, sino que representó el término de un régimen político institucional que definitivamente estaba agotado. Y por consiguiente es imperativo construir uno nuevo. Entonces, para Pinochet, con la llegada de él al poder, todo lo anterior ya no tiene sentido porque estaba malo, y por tanto tenemos que crear algo nuevo. Como Pinochet no era muy clever y no podía escribir en la Constitución, lo primero que hace es buscar gente que políticamente esté acorde con sus ideales y por supuesto que tengan algún tipo de conocimiento constitucional. Para eso va a traer a este caballero, que yo cacho que todos lo conocen, que es Jaime Guzmán. Jaime Guzmán, fundador o cabeza más importante de la UDI, es súper tradicionalista, estamos hablando de un tipo de derecha, increíblemente católico, con ideas claves en economía, sobre todo con esta idea neoliberal, más tirada para liberal que neoliberal, pero que tiene todas estas ideas y se le pide que por favor él empiece a articular esta constitución. Obviamente Jaime Guzmán no puede escribirle él solito. ¿Qué hace? Junta una comisión. Esta comisión va a estar dirigida por Enrique Ortúzar. Por consiguiente, la comisión va a tener su nombre.
la famosa Comisión Ortúzar. La Comisión Ortúzar es un grupo de abogados, alrededor de 6 o 7 abogados, que se van a sentar a buscar las bases para la estructuración de esta Constitución. Entonces, si nosotros lo pensamos, desde el 75 que Pinochet está pensando en una Constitución, él no puede armarla. Agarra a los principales juristas y abogados de la época para que cree ciertos proyectos de ley o cartas constitucionales para tratar de armar una estructura. Cuando ya tiene armado una estructura, se la pasa a la Comisión Ortúzar y la Comisión Ortúzar empieza a armar. Bueno, ¿qué ponemos, qué no ponemos, qué sacamos, qué no sacamos? Finalmente, la Constitución pasa a ser escrita, a pesar de que hay algunas personas que no están muy de acuerdo con ella, pero se hace y se escribe. Ahora, tal como dice aquí, la Comisión Ortúzar y el Consejo de Estado se vio cristalizado en la redacción de un nuevo texto constitucional, el que fue aprobado el 11 de septiembre mediante un plebiscito. Y aquí yo quiero ser majadera con esto. Se hizo un plebiscito para aprobarse o no la Constitución, lo que se conoce como un plebiscito de salida, que en teoría Chile debería tenerlo unos 2 años más. El problema está es que sabemos que no hay un registro electoral, no hay un sistema electoral y de hecho las personas que votaron obviamente estaban resguardadas por militares, los votos fueron contados por militares, entonces no sabemos qué tan válido fue este proceso. Además, cabe destacar que obviamente si Pinochet estaba postulando esta constitución, es poco probable que hubiera propagandas en contra de ella. Entonces, en realidad no había mucha posibilidad de opciones, sino más bien se les mostró algo y se les dijo, bueno, ¿lo quieren sí o no? Y si Pinochet te dice eso, obviamente tú vas a decir que sí. Por muy anormal que haya sido esa elección, finalmente la constitución es aprobada. Tal como dice ahí, los resultados dieron un 67% de aprobación, un 30% de rechazo, un 13,1%. Y finalmente, el 11 de marzo del 81, la Constitución entra en vigencia. ¿Podemos argumentar que fue un sistema democrático? Sí, hubo elecciones, pero ¿cómo se desarrollaron? Es ahí el problema. Sabemos que el contexto no es el mejor. Pero tenemos Constitución nueva, bacán, pulento. ¿Pero qué va a pasar con esta Constitución? Fíjense porque hay conceptos que son súper necesarios y yo puse muchos en negrita para que lo marquen ahí en el cuaderno. El primero, y el que es más representativo, es la idea de democracia protegida. Y este es un concepto que me recuerda a otros muchos anteriores, como por ejemplo la famosa ley maldita, que tiene que ver con el artículo 8 de la Constitución, que dice que todo acto de persona o grupo destinado a propagar las doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República. Las organizaciones y movimientos o partidos políticos que por sus fines o por sus actividades sean adherentes, tiendan a estos objetivos, son inconstitucionales. ¿Qué puedo desprender de todo eso? Que cualquier tipo de partido político o grupo que esté en contra de Pinochet es inconstitucional. Por consiguiente, el comunismo, el socialismo e incluso algunos partidos de centro van a ser inconstitucionales. Por eso es tan importante una constitución, chiquillos, porque el texto lo dice. En este caso, literalmente estás borrando toda una ideología del sistema. Con esto, la izquierda simplemente no existe o no tiene peso político. Y si llega a tener algún acto de izquierda, simplemente va a ser inconstitucional y por tanto es un delito. Sabemos ahora que eso no se puede hacer debido a que tenemos libertad de expresión y libertad de opinión y libertad de credo también. Imagínense la Constitución se escribe y dice que ser católico es inconstitucional. No se puede, ¿cachai? Pero en este momento Pinochet lo agrupó para que sí se pudiera. Del mismo modo, esta nueva Constitución va a tener un diseño muy, muy particular. Me gusta hablar de diseño al respecto, porque finalmente esta Constitución fue hecha a medida. Esta Constitución no responde a necesidades, esta Constitución responde al régimen que teníamos. La Constitución, o la Carta Fundamental, como quiera decirlo usted, estaba compuesta de artículos transitorios, que eran artículos que tenían fecha de entrada y de salida, y también elementos que eran permanentes, que su vigencia va a existir hasta que se acabe el régimen. Y ojo, porque los elementos transitorios tenían un máximo de 8 años,
Y no es menor eso, porque la Constitución fue escrita en el 80. Por consiguiente, muchas de esas cosas van a cambiar en el 88. Y sabemos que en el 88 la principal cosa que cambió fue quién iba a ser el presidente de la República. Así que, ojo con eso, porque los artículos transitorios van a pasar a ser muy importantes. En líneas generales, la Constitución tiene un carácter autoritario y presidencialista. La mayoría de las atribuciones las va a tener el presidente, ¿ya? Así que, calcado, Constitución del 80, carácter presidencialista. Constitución del 80, presidencialista. El presidente tenía que ser elegido por votación directa, ¿ya? Mismas elecciones. Y se podía escoger por mayoría absoluta. O sea, si 50 más 1 escogían al presidente, era presidente. Se podía discutir que hubiera una segunda vuelta si no hubiera mayoría, pero sabemos que estamos en una dictadura y por consiguiente es poco probable que no se vote por Pinochet. Dentro de las atribuciones que tenía el presidente se encontraba la de concurrir a la formación de leyes. ¿Cacha? El presidente genera las leyes, las sanciona y las promulga. Puede disolver la Cámara de Diputados cuando quiera. Puede designar a dedo a los senadores y los va a nombrar magistrados de tribunales de justicia, va a designar a los comandantes jefes de la Fuerza Armada. O sea, imagínate, hoy día Sebastián Piñera dijera, ¿sabéis que voy a disolver el Senado? Todos los senadores que fueron escogidos democráticamente, no, pues, yo los voy a escoger. Los que fueron ministros son todos senadores ahora. Más encima voy a escoger quiénes van a ser los altos cargos de la Fuerza Armada. Sabéis que mi primo sería súper buen general jefe del ejército, deberíamos dejarlo. ¿Se imaginan tuviera esas atribuciones ahora? Absolutamente inconstitucional, absolutamente fuera de todo sistema democrático. Pues bien, la Constitución del 80 le permitía a Pinochet hacer eso. Por otro lado, establecía que el país seguía siendo gobernado por estados de excepción constitucional. Eso quiere decir que todavía estaban los toques de queda, todavía podían estar los militares en la calle, todavía habían libertades que estaban condicionadas, de tránsito, de opinión, de reunión, etc., bajo el argumento que todavía no estaban las condiciones para asegurar la seguridad del país, a pesar de que los que estaban a cargo eran los encargados de la seguridad del país. Además, se ratificó que Augusto Pinochet va a ser presidente de la República ahora, pero hasta el 88. El 88 se deberían hacer nuevas elecciones donde se ratificara si él sería presidente de nuevo por 8 años. Además, se le otorgaron atribuciones como decretar estado de excepción constitucional, designar a los senadores, entre otras. El tipo tenía control absoluto y teníamos una constitución que avalaba que él tuviera control absoluto. Por otro lado, tenemos lo que se conoce como los elementos permanentes. Y son elementos que se inscribieron en la Constitución y que no podían ser borrados o que no se acababan en el tiempo, como los que ya nombré. Se incorporó la designación de 9 senadores no electos por la ciudadanía, sino que eran nombrados por el presidente. También se nombraron los senadores vitalicios, que son los expresidentes de la República, que ahora serían senadores independientes que los votaran o no. O sea, si Patricia Arbues falleció, perdón. Frei Ruiz Tagle fuera ahora senador porque a Piñera se le ocurrió. No, pero existía esa posibilidad. En términos de leyes, se determinaron distintas categorías para las leyes. Y aquí también, ojo, porque también está algo que deberíamos ser modificado en la Constitución. Aparecen diferentes tipos de leyes dependiendo de las necesidades que cumplen. Están las leyes ordinarias, que son aquellas que pueden ser tomadas para el diario vivir de las personas. Están las leyes interpretativas, aquellas que requieran que un juez las analice porque puede tener más de una interpretación. Están las leyes orgánicas constitucionales, que son aquellas que son columna vertebral de la Constitución y que, por tanto, para poder modificarla, requiere una alta cantidad de votaciones y un acuerdo muy complicado. Y las de quórum calificado. Las de quórum calificado son aquellas leyes que requieren una cantidad de votos, ya sea de 3/5 o de 5/7, para ser elegidas. Y eso es súper complejo. Porque en un mundo actual, donde tenemos politización y polarización, es muy complicado llegar a quórum.
Por ejemplo, hace poco había salido la ley para la educación sexual desde la temprana edad. No se aprobó, aunque haya tenido más votos a favor que en contra, porque el quórum obligaba a que por lo menos de los 150 personas que votaron, a lo menos 98 tenía que estar a favor. Como no se alcanzó y solo se alcanzaron como 80, no se aprobó, siendo que 80 habían votado a favor y 45 en contra. Eso es un problema que se puede dar. Los quórum o las categorías que generan las leyes hacen que se tranquen. Ya, por ejemplo, no sé, para votar lo del retiro del 10% se necesitaban 3/5. 3/5, mira, vamos a sacarlo en valores que yo pueda sacar matemáticamente. Si tenemos 500 diputados, 3/5 implica que 300 diputados tienen que votar a favor. Si fuera una mayoría simple del 50+1, con 251 ya estaríamos listos. Eso hace que sea mucho más complejo alcanzar ciertas elecciones. Entonces, ese es uno de los temas que generó que no pudiera cambiarse muchas cosas en la Constitución, que la mayoría de las cosas fueron inconstitucionales. Estas medidas y estos quórum que está pidiendo la Constitución va a ser súper complicado porque van a generar ciertos requisitos y por consiguiente van a haber leyes que no se van a poder cambiar. Si tenéis la mitad de izquierda y la mitad de derecha, vais a tener 50-50. Y necesitáis por lo menos, no sé, 60, 40. Hay algunas leyes que requieren casi el 80% de los votos, entonces como no podemos cambiarla. Por otro lado, y no menos importante, y es un tema que voy a volver a repetir porque necesito que se les quede en la cabeza, la democracia protegida. Y ojo, porque para Pinochet lo que él está haciendo es súper democrático, ¿ya? Entonces como raro. Pero se estableció que la seguridad nacional queda a cargo de las Fuerzas Armadas, por lo que éstas adquirieron el orden institucional de todo el país. Lo que las Fuerzas Armadas determinaran que era lo mejor para ordenar el país era lo que se hacía. Pero sabemos que no está correcto lo que están haciendo. Así que, pero la Constitución permitía que así fuera. Además se creó el Consejo Nacional de Seguridad, o de Seguridad Nacional, que es un organismo que está compuesto por los representantes del Estado, las Fuerzas Armadas y los Carabineros, además del Tribunal Constitucional que asume funciones de tutelaje de la democracia. Si bien tenemos una nueva entidad que se supone tiene que, no sé, pelear porque hay una buena democracia, finalmente los representantes de ahí siguen siendo los mismos. Entonces no se entiende. Ya chicos, hablamos muchas cosas. Me interesa que tomen en consideración, primero, lo del neoliberalismo como sistema económico que genera cambios a nivel social y a nivel general en la sociedad, y también que tomen en cuenta la Constitución, cómo esta Constitución no es como la que se está pidiendo ahora. No es una Constitución que va a venir a reflejar problemas sociales, no es una Constitución que viene a solucionar conflictos o por lo menos a generar leyes parejas para que podamos avanzar, sino que es una Constitución que viene a legitimizar un gobierno ilegítimo. ¿Ya? Me interesa que eso les quede claro, por favor, ojo con eso. Ahora, con respecto a la actividad, yo subí ayer, no, día es miércoles, sí, ayer, martes, la actividad. Ahí está la actividad como tal, que es el documento donde se le dice lo que tiene que hacer, y por otro lado la rúbrica. Por favor, chiquillos, léanlo. Léanlo, porque me pasa que empiezan a contestar como las preguntas nomás, pero no se dan cuenta que, por ejemplo, en la rúbrica dice que hay puntaje por crear una portada. Y terminan haciendo un trabajo muy bacán, pero que no tiene ninguna de las formalidades que les estoy pidiendo, entonces pierden puntos. Así que, por favor, léanlo. Léanlo. Yo entregué fuentes, así que lean las fuentes también, respondan las preguntas, háganlo en pareja. Y ojo, porque yo planteé que sea ingenioso. Y es porque uno de los ítems de trabajo es estrategias de aprendizaje. Y eso implica que usted tenga otras habilidades. Voy a subir un videito hoy día mismo, de hecho, junto con este, donde voy a explicar cómo usar ciertas habilidades que tiene el Word y algunas aplicaciones que les pueden servir también para generar este tipo de cosas, ¿ya? Pero para que lo tengan presente. Y el trabajo tienen que entregármelo el 5 de noviembre. No tiene hora. 11:59 de la noche del 5 de noviembre todavía puede. Medianoche, ya hasta medianoche se lo aguanto.
pero tiene todo el día 5 de noviembre para entregarme el trabajo. Hágalo en pareja, porque me interesa que discuta con su compañero. No estoy pidiéndole que busque un compañero que piense totalmente diferente a usted, pues si no, no va a haber diálogo, a menos que sean como muy maduros ambos. Pero al menos que se pueda generar estas discusiones, ¿ya? Yo entregué muchas visiones diferentes, tanto de por qué ocurrió el golpe de Estado, tanto de cómo lo vio la gente y cómo se interpretó. Así que da para pensar, da para analizar, así que por favor, chiquillos, hágalo, dese su tiempo. No haga nada más ese día, siéntese con su compañero mediante una pantalla y dígale, mira, yo leí esto y creo esto, ¿qué opina usted? Ya, por favor, dese tiempo, este trabajo está hecho para que usted piense y para que hable, discuta con su compañero, ¿ya? Por favor, ¿ya? Espero que sea magnífico. Ya, yo los adoro, ustedes lo saben. Voy a estar aquí para cualquier cosa que necesiten. Envíenme un correo, envíenme un Instagram, envíenme un mensaje de Instagram. No sé, pues, en el mismo Classroom puede dejar mensajitos, pero por favor comuníquese conmigo si tiene dudas, ¿ya? En parejas, en parejas, ¿ya? No quiero gente que quiera hacerlo solo. Parejas, ¿ya? Así que eso. Los quiero, los adoro y nos estaríamos viendo la próxima semana. Besitos.